Santo Tomás de Aquino nació en 1225 en Rocaseca, un castillo situado en el reino de Sicilia cerca de la ciudad de Aquino, actualmente Italia. Fue un séptimo hijo del conde Adolfo de Aquino y Teodora Cassiodoro, ambos pertenecientes a la nobleza. Desde temprana edad Tomás mostró una inclinación hacia el estudio y fue enviado a la abadía benedictina de Monte Cassino para recibir educación. En 1239, después de la disolución temporal de la abadía, Tomás fue enviado a la Universidad de Nápoles, donde fue familiarizado con las obras de Aristóteles y con el pensamiento de Averroes. Fue allí donde decidió unirse a la orden dominica en 1244, una decisión que no fue bien recibida por su familia. Sus hermanos incluso lo secuestraron y lo mantuvieron en cautiverio durante un año en un intento por hacerlo abandonar su vocación. Finalmente su familia cedió y Tomás fue liberado para continuar su vida religiosa. Tomás estudió en París y luego en Colonia bajo la guía de Alberto Magno, otro gran filósofo y teólogo de la época. En 1252 comenzó a enseñar en la Universidad de París, donde rápidamente adquirió fama como brillante pensador. Fue ordenado sacerdote y dedicó su vida a la enseñanza, la escritura y la predicación. Santo Tomás es mejor conocido por su obra magna, la Summa Theologia, que es un compendio sistemático de la teología cristiana. También escribió la Suma contra los gentiles, además de numerosos comentarios contra las escrituras y las obras de Aristóteles. Tomás fue canonizado en 1323 por el Papa Juan XXII y declarado doctor de la Iglesia en 1567 por el Papa Pío V. Su filosofía, conocida como tomismo, ha sido de gran influencia en la doctrina de la Iglesia Católica y sigue siendo estudiada y discutida hasta el día de hoy. Murió en 1274 en la abadía cisterciense Fosanova, cerca de Roma, mientras se dirigía al Concilio de León. El sistema filosófico de Santo Tomás de Aquino es una síntesis de la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Se le considera el principal representante de la escolástica, que es una corriente de filosofía que estudia o intenta armonizar la relación fe cristiana con la razón, y a continuación presentaremos el enfoque filosófico de Santo Tomás de Aquino. La teoría del conocimiento en Santo Tomás de Aquino comienza con los sentidos, pero que la razón es capaz de trascender la experiencia sensible para alcanzar verdades más elevadas. La razón y la fe, aunque distintas, no son contradictorias sino complementarias. La fe ilumina las verdades de la razón y esta por sí sola no puede alcanzar la razón misma. La fe ilumina la verdad y esa iluminación guía la razón. Entonces también nos habló de metafísica, donde adoptó y adapta la filosofía de Aristóteles, especialmente su teoría de las causas. Nos referimos a causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, y su concepción del ser. Distinguió entre el acto de ser, ese, y la esencia, esentia. Sostiene que Dios es el único cuya esencia es idéntica a su existencia. Es el único cuya esencia es idéntica a su existencia. Todo lo demás posee una existencia que es recibida de Dios. Muy interesante. También nos habló de la teología natural. Aquino desarrolló 5 vías para demostrar la existencia de Dios a través de la razón. Las pruebas incluyen el argumento de movimiento, de la causalidad eficiente, de la contingencia, de los grados de percepción y del orden del mundo. En antropología, Tomás de Aquino menciona que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, donde el alma es la forma del cuerpo y el alma humana es inmortal y racional, capaz de conocer a Dios y participar de su beatitud. En ética, la ley natural que aborda es la participación de la ley eterna en la criatura racional, o sea que los seres humanos mediante la razón pueden discernir los principios morales fundamentales que guían la conducta hacia el bien. El último fin del ser humano es la felicidad, que se alcanza en la contemplación de Dios. En teología, Santo Tomás integró la filosofía aristotélica con la teología cristiana, desarrollando una síntesis o un sistema que abarca la creación, la redención, los sacramentos y la escatología en la Summa Theologia, que es el exponente más completo de su pensamiento teológico, es el libro más completo de su pensamiento filosófico. Esta obra monumental está dividida en 3 partes que abordan de manera sistemática la doctrina cristiana. La primera parte, la prima parte, trata sobre Dios y su creación, explora la naturaleza de Dios, sus atributos, la Trinidad, la creación del mundo y lo de los ángeles. La relación de Dios con el mundo y el hombre es un tema central en la primera parte. Tomás aborda la existencia de Dios, las 5 vías, la esencia divina y la providencia. La segunda parte, se divide en 2 secciones, la primera secunda y la segunda secundae. La primera secundae trata sobre los actos humanos y la ley moral y la gracia. Se enfoca en el fin último del ser humano, que es la felicidad en Dios, y cómo los actos humanos la gracia contribuye a alcanzar ese fin. La segunda secundaria distingue las virtudes cardinales, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y teologales, que es la fe, esperanza y caridad, así como los vicios opuestos a estas virtudes. En la tercera parte, la tertia part, aborda la encarnación y la vida de Cristo, los sacramentos y la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Examina cómo Cristo, mediante su encarnación, vida y muerte y resurrección, ha realizado la redención del hombre. Los sacramentos son tratados como medios a través de los cuales la gracia de Cristo se comunica a los fieles. La Summa Theologia es un intento de proporcionar una expresión integral y coherente de la fe cristiana, estructurada de manera lógica y apoyada en la razón. Santo Tomás de Aquino sigue siendo una figura central en la filosofía y teología cristiana
cristiana. Pensamiento influido en la filosofía, en la doctrina católica de la Iglesia, en el desarrollo de la teología moral, la ética y la metafísica. Algunos aspectos de su relevancia actual incluyen la doctrina social de la Iglesia. El pensamiento de Aquino ha influido en la enseñanza social de la Iglesia, especialmente en áreas como la justicia social, la economía, los derechos humanos, y su noción de la ley natural sigue siendo una base para la enseñanza moral de la Iglesia. El diálogo entre fe y razón. En un mundo donde la ciencia y la religión a menudo se ven en conflicto, la obra de Santo Tomás ofrece un modelo para el diálogo entre fe y razón, y su insistencia en la compatibilidad entre ambas sigue siendo relevante para la discusión contemporánea sobre la relación entre ciencia, filosofía y teología. Filosofía ética. La ética de Santo Tomás, basada en la ley natural, ofrece una alternativa a las teorías éticas contemporáneas como el utilitarismo o el relativismo moral, y su enfoque en la razón y la naturaleza humana como bases de la moralidad continúa siendo una fuente de inspiración para muchos filósofos y teólogos. En la educación, su método pedagógico, que combina la claridad lógica, una profunda espiritualidad, sigue siendo un modelo en instituciones educativas, especialmente en aquellos orientados al catolicismo. Santo Tomás de Aquino es una figura cuya influencia trasciende su época y sigue siendo fundamental para la reflexión filosófica y teológica en la actualidad. Su obra continúa siendo estudiada y admirada por su profundidad, claridad y capacidad de integrar la fe con la razón.